No soy Goblin Slayer 169, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 169. El brazalete del alma. La figura semiserpiente desapareció de la vista de Gauss sin esperar respuesta. Alia se acercó, con la mirada fija en el brazalete de metal que yacía en el suelo. Su diseño era notablemente simple, sin decoraciones ni tallas elaboradas, solo unas pocas líneas geométricas desgastadas. Esa figura semiserpiente es tan generosa que te lo da ahora mismo. Alia parpadeó, un poco desconcertada. Si bien esto era algo bueno. El equipo era obviamente caro, y regalarlo con tanta naturalidad la dejaba un poco perpleja. No sé qué pasa, Gauss esbozó una sonrisa de impotencia. Pero por precaución, no extendió la mano para recogerlo, sino que lanzó un hechizo de identificación sobre él. Un tenue brillo azul comenzó a aparecer en su campo de visión. Aunque tenue, este brillo era diferente de los puntos azules dispersos por el material blanco. El azul era más amplio y puro. Brazalete espiritual nivel. Objeto mágico raro, azul. Descripción. Este brazalete mágico, forjado con una aleación desconocida de color gris oscuro, es un objeto mágico básico proveniente de un reino perdido, con funciones simples pero puras. Efecto de encantamiento básico 1. Al llevarlo en la muñeca, emite continuamente un tenue campo de energía espiritual que estimula suavemente y mejora ligeramente la percepción del portador. Añadiendo un tenue destello a la periferia de la visión, aumenta la percepción del portador de su entorno, movimientos sutiles y peligros potenciales. Efecto de encantamiento básico 2. El suave campo de energía que emite también calma la mente y armoniza el aura. El portador irradia inconscientemente mayor serenidad y amabilidad, haciendo que los demás sean más confiables y estén en paz. Una auténtica reliquia del reino perdido del laberinto. Gauss curvó ligeramente los labios al leer los efectos. A juzgar por el tenue resplandor azul producido por el hechizo de evaluación, probablemente se trataba de una pieza de equipo apenas superior a la calidad blanca, apenas alcanzando la azul. Esta era su primera pieza de equipo azul. El equipo azul y el blanco son intrínsecamente diferentes. Basta con observar los dos objetos blancos que vestía. Ni la túnica negra ni la fina espada de acero mostraban encantamientos similares. En cuanto al núcleo mágico de la estatua de arcilla rota y la tierra mágica que había adquirido ayer, eran simplemente materias primas, no equipo terminado. Por lo general, el equipo del mismo nivel suele ser más caro que las propias materias primas, ya que transformar las materias primas en equipo requiere más materiales y múltiples procesos por parte de alquimistas, encantadores y herreros. Sin embargo, este sencillo objeto azul poseía dos encantamientos. Tras la evaluación, Gauss cogió el brazalete. Se sentía fresco y firme, con un peso moderado. Al sostenerlo en la mano, percibió un leve pulso de energía, como el suave fluir de agua quieta. ¿Equipo mágico?, preguntó Alia, curiosa. Sí, asintió Gauss, compartiendo los resultados de la evaluación. ¿Quieres probarlo? Alia negó con la cabeza inmediatamente. Te lo dio específicamente. Deberías probarlo primero. También se había dado cuenta de que el hombre mitad serpiente había estado hablando con Gauss todo el tiempo. Gauss dejó de negarse y se colocó el sencillo brazalete de metal en la muñeca derecha. En cuanto lo atravesó, una corriente de energía fría recorrió su cuerpo al instante. Entonces, su visión cambió sutilmente. Miró al suelo, donde, antes anodinas, emergieron de repente las tenues siluetas de huellas y los rastros de movimientos de arrastre y deslizamiento. Probablemente eran los restos del breve enfrentamiento entre las dos fuerzas. ¿Será este su primer encantamiento? Como era de esperar de una armadura azul, es realmente extraordinario. Este efecto equivale a mantener la visión normal, a la vez que le otorga una capa especial de visión de rastro, que revela incluso las más mínimas pistas del entorno y facilita enormemente el reconocimiento a corta distancia. En cuanto al segundo efecto, Gauss se giró para mirar a Alia. ¿Me veo diferente? Alia lo miró y luego apartó la mirada. Creo que me veo un poco más agradable a la vista. Gauss asintió. Abrió el panel de atributos. Los otros 4 atributos permanecieron sin cambios. Solo percepción y carisma habían experimentado ligeros cambios. Percepción. 9, 8. Encanto. 8, 7. Los valores entre paréntesis son sus valores originales.
Entonces, después de usar el brazalete, ¿mejoraron estos dos atributos? Para comprobarlo, Gauss se quitó el brazalete y, efectivamente, después de quitárselo, los valores de percepción y encanto en el panel volvieron inmediatamente a los 8 y 7 puntos originales. Sin embargo, sintió que este cambio numérico provocado por el equipo no era tan real ni evidente como la mejora previa provocada por su propia fuerza, con una sensación de vacío. Además, esta bonificación probablemente solo sea significativa cuando los atributos son bajos. Para los de alto nivel, especialmente para los profesionales que ya dominan estos dos atributos, este aumento es probablemente insignificante. Gauss le dio el brazalete a Alia para que lo probara. Tras ponérselo, su temperamento también cambió discretamente, y parecía estar envuelta en un halo suave que hacía que la gente se sintiera cercana a ella inconscientemente. ¿Será este el efecto de la bonificación de encanto? Gauss presenció por primera vez el cambio intuitivo del encanto de alguien y asintió pensativo. ¿Cómo? ¿He cambiado? Preguntó Alia, al igual que él. Funciona bien, y se ve aún mejor, sonrió Gauss y levantó el pulgar. Esta revelación también le inspiró. Quizás este equipo pueda venderse por más de su valor real. Independientemente de la vida pasada o presente, la búsqueda de la belleza es universal. Sin embargo, considerando que se trata de un raro objeto azul, incluso la versión más básica vale docenas de monedas de oro. Ya es bastante caro, así que la posibilidad de un precio más alto es probablemente limitada. ¿Debería quedárselo o venderlo? Gauss estaba indeciso. Los dos registraron de nuevo las ruinas de la aldea, pero al final solo encontraron unas pocas monedas de plata antiguas en las grietas de la hierba y nada más. Así que Gauss regresó a la misión principal del día. Cazar a los monstruos del piso inferior. Crash. Un misil mágico que reducía la velocidad atravesó a un monstruo de barro, lanzándolo a un charco de lodo. Al mismo tiempo, las palabras pasaron ante los ojos de Gauss. Total de monstruos eliminados. 1475. Has eliminado 50 monstruos de lodo en total. Tu título cazador de monstruos de lodo ha sido mejorado a asesino de monstruos de lodo. Efecto actual. Némesis. En combates contra monstruos de lodo, los ataques infligen un 20% más de daño. Una bonificación especial de combo otorga la posibilidad de activar un siguiente ataque más rápido tras eliminar un monstruo de lodo. Gauss examinó los escombros del suelo. Ahora ostenta el título de asesino para 5 tipos. Goblin, rana oxidada, kobold, limo y el recién añadido asesino de limo. 50 monstruos podrían no parecer muchos, pero considerando que muchos monstruos se encuentran raramente, reunir esa cantidad no es fácil. Solo se puede conseguir rápidamente monstruos comunes. Los monstruos de lodo aparecen con bastante frecuencia en el laberinto, así que a los 2 días de entrar, habían acumulado las mejoras de título necesarias. Ambos examinaron los alrededores de su campamento temporal y luego se sentaron a descansar. El laberinto está lleno de trampas, lo que requiere vigilancia constante durante la caza. Por suerte, Gauss llevaba el brazalete que le otorga una visión especial, y a lo largo del día descubrió muchas trampas sin activar. Hay muchos tipos de trampas, incluyendo paneles abatibles que te sumergen en un pozo de púas de 10 metros de profundidad. También hay dispositivos de ataque con gatillo que disparan ballestas o rocas voladoras. Ante estos insidiosos arreglos, Gauss y sus compañeros no desperdiciaron nada, reciclando todo como un enjambre de langostas. La mano del mago activó remotamente las trampas, activando las enredaderas de enredo y recogiendo las puntas de lanza metálicas de las picas de tierra y las afiladas puntas de flecha de las ballestas. Acumulándose poco a poco, estos metales de desecho podrían alcanzar una suma considerable. Tal vez a un equipo de aventureros de alto rango o uno con una familia adinerada no le importaría una cantidad tan pequeña, pero para los dos que habían ascendido desde abajo, les resultó difícil desprenderse de un hierro tan fácil de revender. Además, las habilidades de guía divina de Alia fueron útiles en este punto. Durante tareas tan peligrosas como bajar por la pared con una cuerda y retirar las estacas del suelo, la guía divina aumentaba las probabilidades de éxito. Tómalo como una práctica mágica. La luz se había atenuado imperceptiblemente, y el tiempo volaba mientras exploraban el laberinto. Me siento un poco cansada, dijo Alia, sentándose en el suelo y secándose el sudor de la frente. Gracias. Tomó la cantimplora que Gauss le entregó, echó su rubio cuello hacia atrás y bebió de un trago. ¿Cómo te sientes?
Un poco, Gauss también percibía que, a medida que pasaba el tiempo en el laberinto, su energía física y mágica parecía agotarse un poco más allí que fuera. Físicamente, esto significaba que se sentía más fatigado. Sin embargo, poseía una glándula especial para almacenar energía, lo que le permitía reponerla con comida, así que no era para tanto. Además, en menos de 2 días desde que llegó desde ayer al mediodía hasta esta tarde, técnicamente poco más de un día ya había matado a 149 monstruos, un ritmo mucho más rápido que un encargo normal. Un encargo típico, teniendo en cuenta el tiempo de viaje y la preparación, podría tardar 2 o 3 días en matar a unos 100 monstruos. Detengámonos aquí por hoy, sugirió Gauss. Mañana intentaremos encontrar la entrada al segundo nivel subterráneo. Si la encontramos, bajaremos a explorar. Si no, volveremos a la superficie a descansar. Su plan inicial era no tardar demasiado en esta primera exploración del laberinto. Alia dejó su cantimplora. Vale. Es un poco cansado en el laberinto, pero gano dinero mucho más rápido y siento que me he vuelto más fuerte. Pensando en los 2 últimos días de recoger monedas constantemente y la mayor competencia que había adquirido con el lanzamiento intensivo de hechizos, Alia no pudo evitar sonreír. Este era solo el primer nivel subterráneo. ¿No encontraríamos aún más dinero en el segundo nivel subterráneo, menos concurrido? Recoger monedas era realmente adictivo. Ahora, ver ruinas la incitaba a explorar, incapaz de resistirse a zarandear las esquinas de las sillas, martillando en las grietas entre las paredes y las baldosas. Además de chatarra de cobre, bronce antiguo y monedas de plata de reinos perdidos, los dos incluso habían encontrado algunas monedas de oro antiguas únicas. Incluso sin considerar su valor cultural y artístico, su mayor tamaño en comparación con las monedas modernas las hacía mucho más valiosas. A la mañana siguiente, después de descansar, los dos emprendieron su exploración de nuevo. La ventaja del mapa mental de Gauss era evidente. Un grupo de aventureros normal, explorando sin rumbo, inevitablemente volvería a lugares que ya había visitado. Pero Gauss era diferente. Podía navegar con precisión a zonas en las que nunca había estado. Swish. Una tosca flecha de madera pasó zumbando junto a Gauss, y él miró hacia arriba en la distancia. Delante yacía un pequeño grupo mixto de monstruos. Goblins, kobolds y monstruos de yeso. Esto no era raro en un laberinto. Criaturas que normalmente sobrevivían independientemente en el mundo exterior ocasionalmente se unían para atacar a los aventureros en el laberinto subterráneo. Pero la mirada de Gauss solo recorrió brevemente al grupo de monstruos antes de apartarse. La horda de monstruos asediaba a un pequeño equipo de aventureros de bajo nivel. Los 4 miembros del equipo, 2 hombres y 2 mujeres, un espadachín, un escudero, un arquero y un lancero, todos con armadura de cuero, estaban espalda con espalda, defendiéndose de los monstruos circundantes. Normalmente, incluso si no podían con los monstruos, podían huir. Aparte de los goblins, los otros 2 monstruos no eran especialmente rápidos. Pero ahora mismo, uno de sus compañeros parecía tener una lesión en el pie. Una espina afilada de madera le había perforado un gran agujero en el pie derecho, empapando sus botas de cuero de sangre. Apretando los dientes, sostuvo su escudo frente a él, con el sudor goteando por su frente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Gauss en voz alta. En otros casos, si se hubieran encontrado con aventureros de bajo nivel similares, habrían podido controlarlos, y él podría haber sido demasiado perezoso para ayudar. Pero en esta situación, estaban claramente abrumados, así que ofrecieron toda la ayuda posible. Toda la ayuda provenía de los propios aventureros de bajo nivel. No habían abandonado a su compañero herido, y su carácter parecía impecable. Además, también estaba acumulando bajas. Desde la distancia, los 4 hombres vieron la figura del mago de túnica negra en el montículo, el leve destello de su bastón ante ellos. La desesperación dio paso repentinamente al éxtasis. Se necesita. Mi señor. Tenemos heridos. Por favor, ayuda. De acuerdo, respondió Gauss, asintiendo. Con un impulso, desapareció del montículo al instante. Al instante siguiente, se dirigió al borde del campo de batalla. Con un movimiento de su varita, bolas de energía azul, como si tuvieran ojos, atacaron a los monstruos, mostrando sus colmillos con precisión y rapidez. ¡Bum! El preciso bombardeo resonó en sucesión, acompañado de los gritos y lamentos de los monstruos. A cada paso, varios monstruos más perecían.
Para cuando los alcanzó, los últimos kobolds que se habían dado la vuelta para huir también se habían desplomado al suelo, con el corazón destrozado. Más de 20 monstruos mestizos, todos muertos. Tan rápido. Los miembros del grupo aventurero contemplaron con asombro la escena que tenían ante ellos. La horda de monstruos que tanto los había intimidado momentos antes era ahora aniquilada por el mago de túnica negra con facilidad. Al observar el atractivo rostro del hombre y la insignia de aventurero de 2 estrellas de bronce en su pecho, sintieron una mezcla de envidia y una repentina comprensión. Un mago de nivel 2. Era realmente formidable. Aunque sabían que era un profesional de pleno derecho, el poder absoluto que demostraba, mucho más que un simple título, los asombraba. Ojalá pudieran poseer tanta fuerza, un fuerte deseo brotó en su interior. ¿Atendemos primero las heridas de tu compañero? Gauss miró al soldado con escudo herido sentado en el suelo, tranquilizando al atónito grupo. Miró a Alia, que se acercaba, quien asintió con complicidad y sacó 2 bayas que brillaban suavemente. Estas son 2 bayas mágicas con propiedades curativas leves. Dáselas y aliviarán sus heridas. La razón por la que Alia no le dio más no fue por tacañería, sino porque aún más bayas solo le proporcionarían beneficios curativos limitados en poco tiempo. Gracias, mis señores, comenzó el equipo a ocuparse de la situación a toda prisa. Después de todo, Gauss y Alia, sin intención de recompensar a Thorn, estaban a punto de irse cuando uno de los miembros del equipo recordó algo de repente y los detuvo. Mis señores, no podemos recompensar su ayuda. Tenemos información que podría serles útil. Adelante, dijo Gauss, mirándolo con curiosidad. Anoche descubrimos la entrada al 2.º nivel subterráneo. No teníamos fuerzas para bajar, pero no nos atrevimos. La ubicación exacta es, el chico hizo un gesto y le describió a Gauss la ruta a la entrada. Gauss memorizó la información y sintió una sensación de alegría. Como era de esperar, las buenas acciones tienen recompensa. Y ahora, la información que lleva al 2.º piso del laberinto ha llegado justo aquí. Tras indicarles a los 4 cómo volver a la sala principal del laberinto, Gauss y los otros 2 los vieron partir. ¿Nos vamos ya? Sí, vamos. Vamos al 2.º nivel subterráneo, asintió Gauss. La entrada al nivel inferior cambia periódicamente, así que debemos darnos prisa. Dicen que cada nivel del laberinto tiene un entorno diferente. Según la inteligencia, cuanto más profundo se desciende, más misterioso se vuelve el entorno y más fuertes y diversos son los monstruos que se encuentran. Me pregunto qué extraños monstruos acechan en el 2.º piso. Siguiendo las pistas de los aventureros rescatados, Gauss y Alia continuaron su viaje. Me pregunto si la entrada ha cambiado, se preguntó Alia con preocupación. La mirada de Gauss se fijó en una cueva inusual en la lejana pared rocosa, que se extendía hacia abajo. Junto a la pared rocosa, un árbol torcido proyectaba una sombra distorsionada en la penumbra. Pared rocosa, árbol torcido, sí, justo ahí, Gauss le dio una palmadita a Alia a su lado y señaló. Alia, lo encontramos. Ambos se apresuraron hacia la cueva. Un pasaje profundo y oscuro y una serie de escalones de piedra descendían ante ellos. Con solo mirarlo, emanaba una inexplicable atracción, como si llamara silenciosamente al explorador. Esto encajaba a la perfección con la descripción de la guía del laberinto. Según la guía, un laberinto tiene muchos niveles, y Gauss comprendió que la conexión de los diferentes pisos a menudo solo se realizaba mediante un único pasaje de ida y vuelta. Era como si muchos espacios independientes se apilaran uno sobre otro, conectados por túneles específicos. La salida en el extremo inferior de este túnel era fija, mientras que la entrada en el extremo superior se movía periódicamente dentro del laberinto superior, como un gusano espacial con un extremo fijo. Por lo tanto, cada piso del laberinto tenía 2 aberturas. La entrada al nivel inferior se movía constantemente, mientras que la salida al nivel superior era fija, aunque podía aparecer en un lugar diferente cada vez que regresaba. Tenemos que entrar rápido, dijo Gauss. La entrada al siguiente nivel permanecería oculta durante un tiempo antes de desaparecer y reaparecer en otro lugar, y nadie sabía cuándo se reubicaría. Ambos intercambiaron una mirada y, sin dudarlo, junto con el lobo gris Ulfen y el cuervo Eco, pusieron un pie en las escaleras que conducían al desconocido nivel inferior. Al entrar en el túnel, el entorno circundante experimentó una transformación indescriptible. El aire parecía ondularse como el agua, y la sensación de espacio se volvió sutil y difusa. Una energía fría, como una ola invisible y arrolladora, penetró instantáneamente el cuerpo de Gauss y luego desapareció sin dejar rastro, tan rápido como una ilusión.
Gauss ordenó sus pensamientos y se concentró en el presente. El interior del pasaje era completamente diferente al del primer nivel del laberinto. No había una fuente de luz natural potente, solo el tenue resplandor emitido por las sólidas paredes de roca, lo que hacía que el ambiente general fuera sombrío y opresivo. Lanzó un hechizo de luz, disipando la oscuridad. La guía mencionaba que estos pasajes utilizan algún tipo de fuerza espacial para guiar a la gente al siguiente nivel. Gauss recordó el contenido del libro mientras descendía. El conocimiento adquirido en los libros siempre es superficial. Solo al combinarlo con la escena real que tenía ante sí podía apreciar plenamente la maravilla del laberinto. Así que, en teoría, incluso si alguien cavara desesperadamente desde arriba, nunca alcanzaría el siguiente nivel. La única manera es a través de estos pasajes especiales. Extendió la mano y golpeó la pared de piedra junto a él. Se sentía inusualmente dura, como si estuviera cubierta por una membrana invisible y resistente. Se decía que estos pasajes eran indestructibles, al menos para profesionales de bajo nivel como ellos. El pasaje era largo. Tras caminar un buen rato, una tenue luz finalmente apareció frente a ellos. En cuanto salieron del pasaje, una extraña sensación, como si hubieran cruzado las fronteras del tiempo y el espacio, los invadió de nuevo. Gauss disipó su hechizo de luz. Él y Alia alzaron la vista y quedaron cautivados al instante por la escena del segundo nivel del laberinto. A diferencia del desolado primer nivel, lleno de ruinas, muros derruidos y árboles y plantas dispersos, el segundo nivel que tenían ante ellos era un mundo vibrante y verde. El suelo, las rocas e incluso los restos arquitectónicos restantes estaban cubiertos de grupos de arbustos o algas esféricas de formas extrañas. Enredaderas espinosas de color rojo oscuro se entrelazaban como vasos sanguíneos. En el aire, innumerables luciérnagas emitían una luz tenue, y sus diminutos destellos adornaban el exuberante paisaje con una neblina onírica. Tan hermoso!, exclamó Alia. Con razón el guía del laberinto dice que el primer piso está fuertemente influenciado por la superficie, luciendo desolado. Las verdaderas maravillas del mundo del laberinto comienzan en el segundo piso, donde uno realmente entra en el mundo del laberinto. Ulfin, el lobo gris, parecía percibir la rica atmósfera natural, tarareando con entusiasmo. Ravenite inclinó la cabeza con curiosidad sobre el hombro de Alia. En efecto, asintió Gauss. Miró a los insectos de luz danzantes. Con un pensamiento, una mano del mago invisible capturó uno. Controlando la mano del mago, ejerció una ligera fuerza y, con un suave chasquido, la cola del insecto se hinchó hasta convertirse en una esfera redondeada, emitiendo un brillo constante. Explotó en la mano del mago. Lamentablemente, su guía de monstruos no mostró ninguna reacción. Eran simples criaturas de luz comunes, no monstruos. Gauss no se sorprendió. Simplemente estaba tanteando el terreno por costumbre. Quizás porque esta salida del nivel inferior estaba ubicada en una posición fija, se veían numerosas señales de actividad humana en las cercanías. Huellas dispersas, las cenizas de algunas fogatas apagadas y basura. No muy lejos había varios bancos de piedra pintorescos. Junto a ellos, un cartel indicaba la dirección, inscrito con caracteres antiguos indescifrables. Ninguno de los dos podía entenderlos. Gauss memorizó en silencio las complejas formas de los caracteres antes de hablar. ¿A dónde vamos ahora? El espacio en el segundo sótano parecía un poco más opresivo que el primero. La altura superior era menor, y a menudo colgaban grandes matas de plantas. Tú decides. Alia, como siempre, le dejó la decisión a Gauss. Ya veo, Gauss miró a su alrededor. Era un poco molesto tener que tomar decisiones por él. En un entorno desconocido, no se atrevían a dejar que su cuervo, Echo, volara lejos para explorar la ruta, temiendo un imprevisto. Entrecerró los ojos, y pronto la tenue luz en su visión se aclaró de nuevo. Las huellas de un caótico revoltijo de pisadas en el suelo se hicieron evidentes. Tomemos el camino menos transitado. Los dos no querían encontrarse con demasiados desconocidos en el laberinto, y más gente significaba menos recompensa. Entonces vamos por aquí. Gauss presumiblemente eligió la dirección con menos huellas. Cuidado al pisar. El camino estaba bordeado de densos arbustos bulbosos y algas, y se veían pequeños insectos arrastrándose por las grietas, lo que dificultaba detectar trampas ocultas. Así que no se atrevió a caminar demasiado rápido y le recordó cuidadosamente a Alia que mantuviera el ritmo. Mientras tanto, Gauss, con su brazalete espiritual, vigilaba atentamente el camino. De repente, una repentina ráfaga de viento les azotó la cabeza.
Por suerte, fue extremadamente cauteloso. Su cuerpo estaba tenso como una cuerda. En cuanto percibió el sonido del viento, los músculos de sus piernas, impulsados por salto mejorado, se activaron de repente, como un resorte comprimido al límite, liberándose de golpe. Giró rápidamente, agarró el brazo de Alia y ambos retrocedieron varios metros. Solo después de detenerse, vieron la verdadera forma del atacante. Una extraña planta, viva y respirando, con sus gruesas enredaderas profundamente enraizadas en la roca, el otro extremo conectado a un feroz capullo del tamaño de una cabeza humana. Ahora, el capullo se abrió de par en par hacia ellos, revelando una boca cubierta de diminutas púas. Una saliva cristalina y pegajosa goteaba de sus labios, golpeando el suelo con un suave sonido de salpicadura. ¿Qué es esto? ¿Una planta carnívora? Preguntó Gauss, algo desconcertado. No esperaba que el ataque fuera una planta. Era la primera vez que veía una criatura así, y no pudo evitar sentir curiosidad. Sin embargo, no percibió una gran amenaza. Probablemente ni siquiera estaba al nivel de un monstruo de élite. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network 5 y 5. Pero no fue demasiado descuidado. Después de todo, era una criatura del laberinto, y este era su primer encuentro, así que optó por la precaución. Tiró de Alia unos pasos hacia atrás, completamente fuera del alcance del brote, y luego desenvainó su bastón de hueso. El brote giraba constantemente como la cabeza de una serpiente, así que para mayor comodidad, Gauss apuntó con decisión la punta del bastón a su base, donde se conectaba con la pared de roca. Flecha de fuego. Una luz roja se encendió rápidamente en la punta del bastón. MMM. En cuanto lanzó el hechizo, Gauss sintió un ligero estancamiento, como si alguna fuerza en el ambiente sofocara sutilmente las llamas. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar el hechizo, sin pensarlo dos veces, lanzó una flecha llameante carmesí hacia su bastón. ¡Bum! La flecha impactó con precisión en la base de la enredadera, provocando llamas que se elevaron al instante. El resistente tallo se quebró bajo el intenso calor. La planta entera cayó de la roca, estrellándose contra el suelo. Incluso después de tocar el suelo, el brote espinoso seguía abriéndose y cerrándose nerviosamente. Pero los ojos de Gauss brillaron con la notificación de muerte. 1 enredadera serpiente eliminada. Total de monstruos eliminados. 1479. Desbloqueaste la 21 enciclopedia de monstruos comunes. Conseguiste el título cazador de enredadera serpiente, que sube de nivel con cada muerte. Efecto actual. Predicción de peligro. Cuando las enredaderas serpiente ocultas intenten atacarte, podrás presentir el peligro de antemano. Gauss apartó su atención del panel. Poco después de entrar en el segundo piso del laberinto, comenzó a expandir la enciclopedia, algo que le complació enormemente. Pero, Gauss, al observar la llama que se extinguía rápidamente, sintió una sensación de preocupación. ¿Se extinguía el fuego más rápido de lo habitual? ¿Se debía a la humedad del aire? ¿O existía algún poder supresor inherente en este segundo nivel del laberinto? La lentitud que había sentido al lanzar el hechizo parecía confirmarlo. Pero eso era bueno. Al menos no había necesidad de preocuparse por provocar un incendio en este exuberante segundo nivel. En el suelo, los brotes de la enredadera serpiente seguían retorciéndose y rebotando inconscientemente. Gauss la miró, y el panel indicó que había muerto. Probablemente se debía a un reflejo incondicionado o a una respuesta de estrés residual, similar a cómo muchas criaturas retienen el movimiento por un breve instante tras la muerte. Esta liana serpiente en sí misma representaba poca amenaza, ya que su rango de movimiento era limitado. Simplemente evitar los brotes atacantes desde el frente y atacar la raíz de sus lianas ancladas la derrotaría fácilmente. Sin embargo, encontrarse con ella por primera vez podría ser una sorpresa y una sorpresa. Supongo que debo tener más cuidado, se palmeó Alia en el pecho. Debería haber muchas más criaturas camufladas como esta en este nivel. Incluso plantas aparentemente inofensivas podían abrir la boca de repente y morder. Los dos procedieron con más cautela. Tras el anterior ataque de la liana serpiente, Alia y Gauss mantuvieron la vista fija en el cielo. Efectivamente, pronto se encontraron con varias lianas serpientes similares. Sin embargo, con mucha atención, no les causaron muchos problemas. Simplemente se convirtieron en los números acumulados en la guía de monstruos de Gauss. Gauss, ¿puedes identificar esto? Preguntó Alia señalando una planta alta con frutos que parecían linternas colgando. Gauss sintió que le resultaba familiar, pero se acercó con cautela.
La punta de su bastón brilló blanca y golpeó suavemente una fruta. Cono de linterna. Descripción. El fruto de una planta única que crece en ambientes húmedos y oscuros. La piel es dura y translúcida, y el interior está lleno de una pulpa pegajosa que emite un cálido brillo amarillo. Es rico en nutrientes y comestible. Al ver el resultado de la identificación, Gauss lo recordó de inmediato de la guía que había visto en una guía completa de ingredientes alimentarios en el bosque Esmeralda. ¡Qué bien! Gauss tragó saliva. Ya había consumido casi toda su carne de rana. Aunque más tarde añadió carne seca de serpiente helada, seguía siendo limitada y eventualmente se agotaría. Así que, antes de adentrarse en el laberinto, repleto de monstruos y recursos mágicos, había estado pensando en encontrar una fuente de alimento de alto valor energético. Esta parecía perfecta. Podría conservarse como fruta en conserva o mermelada. Y Alia probablemente también podría comerla. Al oír la identificación de Gauss, Alia se sintió igualmente encantada. Rápidamente agarraron sus cuchillos y cortaron con cuidado las enredaderas que unían las frutas. Pronto, las frutas, redondas y regordetas, del tamaño de la palma de la mano, fueron arrancadas una a una, formando un pequeño montón naranja brillante en el suelo. El rostro de Gauss se iluminó con la sencilla alegría de un viejo granjero ante esta abundante cosecha. Déjame probar un poco primero. Después de caminar un rato, ambos sintieron sed. La fruta, jugosa y regordeta, era apetitosa. Pero Gauss detuvo a Alia, que estaba ansiosa por probar. Claro que no era gula. Más bien, poseía un estómago de hierro, lo que lo convertía en la persona perfecta para investigar. Seleccionó una fruta carnosa, lanzó su hechizo mágico, limpió la superficie de cualquier mancha y le dio un buen mordisco. ¡Crack! La piel, dura pero crujiente, se quebró, y el jugo increíblemente dulce y pegajoso, rico en aroma afrutado, inundó sus dientes al instante, danzando en sus papilas gustativas. Gauss devoró todo el cono de la linterna en unos pocos bocados, piel y pulpa incluidas. Incluso después de terminar, un tenue brillo anaranjado del jugo aún persistía en las comisuras de su boca, dándole un aspecto un tanto cómico. Alia lo notó y no pudo evitar fruncir los labios. Pero a Gauss no le importó. Cuando Alia lo miró, asintió de inmediato, expresando su total aprobación por esta nueva adición a su inventario. Delicioso. También usó magia para limpiar una fruta y se la entregó. Alia la mordió con entusiasmo, y el dulce jugo desbordó sus labios al instante. En la penumbra, un suave resplandor naranja brillaba alrededor de sus labios, como si se hubiera aplicado brillo labial luminoso. Jaja, rió Gauss. Lo curioso fue que era como si Alia, que normalmente no usaba maquillaje, de repente, por capricho, se hubiera aplicado torpemente una capa de lápiz labial fluorescente. Alia, disfrutando felizmente de su comida, levantó la vista y puso los ojos en blanco con inocencia. Había estado intentando no reírse, pero, al ver lo deliciosa que estaba la fruta, la olvidó por un momento. Terminó rápidamente la fruta que tenía en las manos. Roncó satisfecha y se limpió los labios con un pañuelo. Gauss se lamió el jugo de la comisura de la boca, pero al girarse vio que, después de que Alia se lo limpiara, el jugo se había extendido por su rostro, creando una zona brillante más pronunciada. ¿Qué pasa?, preguntó Alia con curiosidad, al notar la sutil expresión en el rostro de Gauss. Nada. Gauss decidió no señalar su maquillaje fluorescente por ahora, ya que no podía verlo. Tras guardar cuidadosamente docenas de frutas preciosas en su bolsa, ambos continuaron su camino. No muy lejos, el camino se detuvo de repente. Una enorme plataforma hundida apareció bajo sus pies, una caída de más de 10 metros. La plataforma era enorme, con varios charcos de extrañas burbujas verdes salpicando sus bordes, emitiendo un tenue aroma agrio. En el centro de la plataforma, un objeto destacaba contra la tenue luz. Un enorme y reluciente cofre del tesoro. Un cofre del tesoro. Alia seguía reflexionando sobre la significativa sonrisa de Gauss, pero su atención se dirigió rápidamente al lejano y brillante cofre del tesoro, con los ojos encendidos. El cofre del tesoro era de un rojo oscuro prístino, con incrustaciones de gemas deslumbrantes y relucientes adornos de metal precioso, y su magnífico diseño despertó aún más la imaginación sobre los tesoros que contenía. Gauss también sintió una oleada de emoción. Pero pronto, algo anda mal, esto es demasiado sospechoso. El tep del cofre del tesoro que había acumulado con todos esos juegos y películas de su vida pasada le hizo saltar las alarmas. Cuidado. Pero, ese cofre del tesoro brilla tanto.
Incluso vacío, solo las valiosas decoraciones de la superficie valdrían una fortuna, ¿verdad? Gauss y Aliyah intercambiaron miradas. Sin necesidad de decir nada, comprendieron al instante el brillo en sus ojos. La guía del laberinto mencionaba que el laberinto contenía tanto cofres del tesoro reales con objetos valiosos como trampas camufladas como cofres del tesoro. Hasta que no abrían un cofre del tesoro, era imposible saber si era un regalo del laberinto o una malicia cuidadosamente elaborada. Pero ahora que ya estaban en el laberinto, frente a un cofre del tesoro, ¿cómo podían darse la vuelta e irse? ¿Cómo bajamos? Preguntó Aliyah, mirando la caída de más de 10 metros. No parecía haber ningún anclaje lo suficientemente fuerte cerca para asegurar una cuerda. La mirada de Gauss recorrió la pared rocosa al borde de la plataforma, encontrando rápidamente un camino. Gruesas enredaderas crecían aferradas a la roca, y cada pocos metros, plataformas rocosas sobresalían como escalones naturales. Podemos bajar allí, señaló en dirección a la platier. Bajó primero y exploró el camino. Ambos estaban demasiado lejos del cofre del tesoro en el centro de la platier. Mucho más allá del alcance de los hechizos de Gauss, planeaba descender primero y luego, una vez alcanzado el alcance máximo de la mano del mago, intentar abrir el cofre. No, bajemos juntos, dijo Aliyah negando con la cabeza. Aunque podía brindarle apoyo remoto a Gauss, el laberinto era traicionero, a diferencia del exterior. ¿Y si Gauss se topaba con algo inesperado al bajar y ella no podía ayudarlo desde fuera? Gauss estuvo a punto de decir algo, pero al girarse y ver la determinación en sus ojos, se tragó las palabras. Dejarla allí arriba no era necesariamente seguro. ¿Y si el peligro del laberinto resultaba ser el contrario? Era mejor ir juntos, para que pudieran cuidarse mutuamente. De acuerdo, bajemos juntos, pensó Gauss un momento y asintió. Los dos descendieron por las enredaderas, descansando en las platinas. Ulfin, el lobo gris, los siguió, saltando ágilmente hacia la platier. Pronto, los dos, un lobo y un cuervo, llegaron a la plataforma hundida. En el centro de la plataforma, el resplandor del ornamentado cofre del tesoro parecía aún más intenso, instando silenciosamente a los aventureros a acercarse. Ten cuidado. Gauss se calmó rápidamente al llegar a la platier. Miró con cautela el charco de ácido verde que burbujeaba a sus pies. El olor acre y la escena lo inquietaron. Apartó la mirada. Juntos, él y Aliyah avanzaron con cautela hacia el centro de la plataforma, revisando cuidadosamente el suelo a cada paso, atentos a posibles trampas. Sin embargo, salvo algunas baldosas sueltas y combadas, no parecía haber nada inusual en el camino. El olor acre y apodrido en el aire se hizo más intenso. Ejem, tosió Aliyah 2 veces. Alcanzando finalmente el alcance efectivo de la mano del mago, la mente de Gauss se movió. Una mano mágica se formó rápidamente ante él. Desafortunadamente, el alcance del hechizo de identificación era demasiado corto, requería contacto físico con el objetivo y no podía lanzarse a distancia. De lo contrario, usar hechizos de identificación con antelación para identificar al objetivo habría sido más seguro. La mano del mago se deslizó lentamente hacia el cofre del tesoro, y fue entonces cuando Gauss lo notó. Sobre él crecían varias plantas exóticas que emitían un suave resplandor blanco, proporcionando la iluminación que lo hacía tan visible desde la distancia. La mano del mago llegó al cofre. Estaba abierto, aparentemente listo para ser abierto en cualquier momento. Gauss intentó controlar su mano para penetrar el cofre y explorar su interior. Sin embargo, una resistencia invisible y resistente impidió que la palma de energía entrara. ¿MMM? Preguntó. Una sensación de alarma se apoderó de su corazón. Se giró y miró a Aliyah. Luego, sacó un bastón de hueso de su bolsa de almacenamiento. Originalmente, no había planeado usar otros hechizos ofensivos para probar el contenido, ya que no tenía ni idea de qué contenía. Si era frágil, un ataque impulsivo podría dañar los tesoros. Pero ahora, la seguridad era, naturalmente, la prioridad. Un misil mágico azul brillante se concentró rápidamente frente a él. ¡Bum! Exclamó el misil mágico. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente al cofre del tesoro. Justo cuando el misil estaba a punto de alcanzar su objetivo, algo extraño ocurrió. El cofre se movió ligeramente y entonces el misil impactó contra su superficie. Con una fuerza extraña, rebotó en la cubierta exterior. Fue precisamente por este movimiento que el cofre, que ya no podía ocultarse, reveló su verdadera forma. Las gemas incrustadas se transformaron instantáneamente en ojos escarlata.
La tapa de la caja se abrió de golpe, revelando una boca ensangrentada cubierta de enormes colmillos de color marrón amarillento. Una lengua verde increíblemente gruesa, cubierta de saliva pegajosa y corrosiva, se extendía. Era un monstruo de cofre del tesoro. Gauss estaba preparado para este desenlace. Era un cofre del tesoro o una trampa. Solo era cuestión de elegir. Un monstruo de cofre del tesoro es un monstruo con un nivel de desafío de 2 o superior. Con una habilidad perfecta para imitar y transformarse, el monstruo de cofre no solo imita la apariencia de un cofre del tesoro, sino que también crea convincentes tesoros en su interior. Esto significa que si alguien abre el cofre, verá tesoros relucientes como joyas y oro. Sin embargo, si se descuida e intenta agarrar algo, las aterradoras fauces y colmillos del monstruo del cofre le cortarán la mano. Además, aunque su poder de combate es inferior al de la mayoría de los monstruos de su nivel, posee la potencia de combate y los métodos de ataque de un monstruo de élite. La parte inferior de su cofre está cubierta por una densa red de pseudópodos, que se asemejan a innumerables tentáculos diminutos. Estos pseudópodos trabajan en conjunto para otorgarle increíbles habilidades de salto y locomoción. Además, su mordida es excepcionalmente fuerte. Sus afilados dientes están imbuidos de un misterioso poder que puede destrozar fácilmente no solo carne y sangre, sino también acero y piedra. También secreta una mucosidad corrosiva que le ayuda a capturar presas y a apoderarse de armas. Prepárense para la batalla. Mientras ambos activaban el mímico, una docena de slimes ácidos, parecidos a gelatina verde, emergieron de los charcos de ácido burbujeantes en el borde de la plataforma, rodeándolos vagamente. Los arbustos que colgaban de la pared rocosa comenzaron a caer al suelo. Una mirada más cercana reveló un grupo de reptadores de 10 centímetros de largo escondidos entre los arbustos. Eran 2 monstruos comunes. Un slime ácido y un gusano de arbusto. ¿Había otros monstruos escondidos? Quizás era el nicho lo similar se atrae. Todos los monstruos que aparecieron poseían cierto grado de camuflaje ambiental. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, gritó Urfenal, que batió sus alas y se elevó por los aires. El bastón de Gauss condensó 2 bolas de energía azul, dirigidas a un slime ácido y un gusano de arbusto respectivamente. ¡Bang! ¡Bang! Un slime ácido y un gusano de arbusto murieron al instante, desbloqueando con éxito los monstruos comunes 22 y 23 de la guía Pokémon. Los slimes ácidos son un poco más peligrosos que otros slimes. Al morir, explotan como una pequeña bomba de ácido, salpicando ácido verde por todas partes, haciendo un sonido chisporroteante en el suelo y emitiendo un humo blanco penetrante. La efectividad en combate de los gusanos de arbusto es relativamente débil. Se arrastran por el suelo con un montón de arbustos verde oscuro creciendo en sus lomos. Aparte de su excelente camuflaje, no tienen otras ventajas. Quizás solo si pasas junto a ellos sin prestar atención y sin protección en los pies, te morderán. Tras matar rápidamente a los 2 monstruos, el número de ilustraciones aumentó. Gauss centró entonces toda su atención en el monstruo del cofre del tesoro que tenía delante. Yo me encargo, ten cuidado. De acuerdo, me encargo del resto. Aunque la mayoría de sus habilidades eran de apoyo, su dominio del enredo fue suficiente para eliminar a los monstruos circundantes, impidiendo que interrumpieran el combate de Gauss. Como de costumbre, Gauss activó primero salto mejorado para aumentar su movilidad. Luego miró al oponente que se acercaba. El duro caparazón estaba cubierto por una capa de armadura mágica exclusiva de los monstruos. Por eso, la mano del mago acababa de chocar con una pared sólida al intentar penetrarla, sin lograrlo. Ahora, la lengua gigante, envuelta en un viento a pescado y goteando mucosidad corrosiva, arremetía con fiereza. Gauss ejerció fuerza sobre sus pies y retrocedió rápidamente. «Oye, Pipi». Unas gotas de saliva lo salpicaron, levantando al instante una humareda blanca y acre. Afortunadamente, el campo de fuerza de Gauss lo protegió. Sin embargo, también sintió que el campo se había debilitado considerablemente por el ataque corrosivo. Aunque aún estaba lejos de romperse, también demostró que no podía confiar en su protección para resistir el daño imprudentemente. ¡Bang! Se disparó otro misil mágico, pero el mímico se refugió al instante en su caparazón, desviado por su dura capa exterior. Esta capa exterior no formaba parte de su cuerpo, sino una armadura superdura formada mediante secreción prolongada y concentración continua, que ofrecía una defensa muy superior a la de la carne y la sangre. Sus reflejos también eran increíblemente rápidos.
Cada vez que Gauss lanzaba un misil mágico, este se refugió rápidamente en su caparazón, cerrando el pecho y bloqueando el ataque. Solo cuando se abalanzaba abría sus fauces y mordía. Gauss no quería enfrentarse a un mímico a tan corta distancia. En primer lugar, tenía pocas oportunidades de lanzar hechizos, y en segundo lugar, incluso el combate cuerpo a cuerpo resultaba difícil. En varias ocasiones, casi se enredó y le arrebató la espada. Su lengua era increíblemente rápida y ágil, y podía arrebatarle el arma fácilmente si no prestaba atención. Como monstruo de nivel 2, el mímico no representaba una amenaza particularmente fuerte para él. Simplemente se sentía astuto y formidable. Esquivando ataques mientras preparaba un contraataque, la mirada de Gauss recorrió el terreno circundante. De repente, una idea lo asaltó. Su caparazón es resistente y se repliega en él al ser atacado. ¿Pero hay alguna debilidad expuesta? Gauss, observando al mímico y el suelo a una docena de metros de distancia, tuvo una idea. Usando un hechizo de comunicación para que Alia se alejara, Gauss disparó 3 ráfagas de misiles mágicos, obligando al mímico a retirarse a su caparazón. Mientras tanto, aprovechó la oportunidad para verter queroseno de su bolsa de almacenamiento y esparcirlo en el suelo. Una vez que todo terminó, continuó su retirada. El mímico, desprevenido, continuó su avance desde la distancia. ¡Guau! Al pisar la superficie resbaladiza, sus diminutos tentáculos resbalaron, haciendo que el mímico se deslizara hacia adelante una docena de centímetros más. Sin embargo, gracias a sus docenas de pequeños tentáculos, se estabilizó rápidamente. Sin embargo, el aceite que Gauss vertió no tenía la intención de lograr el efecto deseado del hechizo de grasa. En el breve instante en que el mímico resbaló y recuperó el equilibrio, ya se había lanzado hacia adelante, acortando la distancia. Sostenía el bastón de hueso que había preparado con antelación, balanceándose entre sus manos. Entonces, todo su cuerpo se llenó de energía mágica. Extendió las manos. Manos ardientes. Un enorme abanico de llamas brotó de sus manos. ¡Bum! La enorme llama, alimentada por el queroseno, estalló en un intenso resplandor, a pesar del ambiente opresivo. Zumbido. Un aterrador mar de fuego, de casi 2 metros de altura, envolvió por completo al mímico. Normalmente, el duro caparazón del mímico, acurrucado en su interior, habría sido resistente a las llamas. Pero el queroseno ya había penetrado por sus tentáculos bajo el pecho, y si Gauss tenía razón, la parte inferior era su punto débil. Como era de esperar, un siseo sordo, inquietante y agudo emanó de las llamas. Un extraño aroma, una mezcla de aroma a quemado y un distintivo aroma a carne, emanaba del aire. El mímico, envuelto en llamas, saltó, rebotando y palpitando. Bajo él, en los agujeros retráctiles de sus tentáculos, las llamas ardían tenazmente. Gauss lo seguía de cerca. Manos ardientes. Otro mar de fuego surgió bajo el mímico. Al mismo tiempo, Gauss desató un truco de danza del viento, avivando las llamas sobre él y a su alrededor. En medio del persistente aroma, el mímico, tras dar varios saltos, disminuyó la velocidad y finalmente se detuvo. Solo quedaba un caparazón ennegrecido. Sin embargo, al no haber visto la indicación del manual de monstruos, Gauss, por precaución, volvió a lanzar manos ardientes. En medio del nuevo estallido de llamas, la caja se estremeció y se sacudió unas últimas veces. Mímico monstruo élite asesinado *1 finalmente apareció. Efectivamente, el mímico probablemente seguía aferrándose a la vida, esperando a que Gauss se acercara lo suficiente para asestarle un último mordisco. No había previsto la singular autopsia remota de Gauss. Tras la eliminación del mímico, se reveló el cuarto manual del monstruo élite. Etapa 2 del camino élite. Mata a 5 monstruos élite, 5, recompensa. Roba un talento racial de monstruo élite al azar. Consigue el título cazador de Mickeys, que sube de nivel con cada muerte. Efecto actual. Perforante. Al luchar contra mímicos, tus ataques tienen la posibilidad de penetrar, golpeando eficazmente a los enemigos dentro de sus caparazones. Las palabras brillaron. Gauss las leyó una por una. Ya había matado a 4 monstruos élite. Hombre mantis, semiogro, estatua de arcilla y mímico. Solo quedaba un monstruo antes del sorteo del talento. Podría completar su objetivo en su primer viaje al laberinto, ganando dinero y acumulando 5 Pokémon élite. Gauss respiró hondo. ¿Qué talentos podría obtener del hombre mantis, el semiogro, la estatua de arcilla y el mímico?
En teoría, debería haber seleccionado cuidadosamente 5 monstruos y limitado el rango de monstruos que podía obtener, pero la realidad era que no tenía condiciones tan favorables. Además, como el sorteo era aleatorio, los talentos obtenidos de diferentes monstruos podían variar. Incluso monstruos aparentemente poderosos podían poseer muchos talentos inútiles, así que no había necesidad de ser demasiado meticuloso. A medida que aumentaba el número y la variedad de monstruos que mataba, se familiarizó gradualmente con el manual del aventurero. En cuanto al título que se otorgaba por matar a un mímico, era bastante efectivo. Penetración era una habilidad muy efectiva contra los mímicos. Si se topaba con este monstruo de nuevo en el futuro, incluso sin usar fuego, sería mucho más fácil lidiar con él que hoy. Pensando en esto, controló la mano del mago y abrió el cofre del tesoro. Un aroma rico y extraño estalló en el momento en que se abrió. Gauss echó un vistazo dentro con curiosidad. Vio una gran lengua roja y asada que yacía tranquilamente dentro del cofre. ¿Está asado? En otro lugar, Aliyah y Ulfen ya habían despachado rápidamente a los monstruos más pequeños. Ulfen levantó la cabeza, moviendo su nariz gris hasta que su mirada se fijó en el cofre frente a Gauss. ¿Es hora de cenar? Golpe. Gauss tenía algo de hambre. Sacó su fina espada larga de acero y atravesó la lengua del mímico, que se había encogido considerablemente por el asado. Le arrancó el interior humeante. Gauss sacó una olla de hierro fundido y colocó en ella al mímico asado. ¿Es comestible?, se preguntó, aunque olía delicioso. El mímico que tenía delante, tras varias rondas de cocción rápida, intensa y completa a fuego alto, conservaba más jugos, a diferencia de la parrilla tradicional. Y a juzgar por la sensación de la espada larga al atravesarlo, también estaba bastante esponjoso. Pero Gauss seguía un poco indeciso. Acababa de ver la mucosidad corrosiva que cubría su lengua. ¿Sería posible que oliera bien pero supiera venenoso? Gauss sacó una guía completa de alimentos del bosque Esmeralda y consultó el índice. El libro era grueso y no había leído todas las páginas. Encontró la página sobre mímicos en la sección especial. Mickey, un crustáceo imitador, a menudo disfrazado de cofre del tesoro para atraer presas. La lengua, que representa el 60% de su peso corporal, es deliciosa, tierna y gruesa como la de un buey. Es comestible, pero la capa superficial debe rasparse a altas temperaturas para evitar la ingestión de moco. Consulte las instrucciones de procesamiento específicas a continuación. La base de la lengua, un complejo conjunto de órganos que contiene el cerebro, los ganglios y la bomba cardíaca, no es comestible. El caparazón, con materia semidigerida adherida a su pared interna, tampoco es comestible. Después de limpiarlo, podría transformarse en una robusta caja de almacenamiento. ¿De verdad es comestible? Gauss tragó saliva. Un monstruo de nivel 2. Nunca había probado un monstruo de élite. Solo había cocinado monstruos de bajo nivel y, a juzgar por las descripciones de las recetas, estaban deliciosos y tiernos. Las páginas de la rana óxida y la serpiente de hielo no mencionaban colores tan exagerados. Sus glándulas de almacenamiento de energía parecían estimularlo, como si lo instaran a consumir la carne de monstruo que tenía delante, una esencia beneficiosa. Tan impaciente. ¿Es este el monstruo del cofre del tesoro de antes?, preguntó Aliyah mientras se acercaba. De hecho, desde que la batalla terminó pronto, había visto a Gauss sacar el trozo de carne del cofre. Pero, buscando confirmación, volvió a preguntar. Después de todo, la comida que tenía ante ella, hirviendo a fuego lento en la olla de hierro fundido, roja y fragante, se veía muy diferente del feroz monstruo del cofre del tesoro de antes. Si no hubiera pasado la mayor parte del tiempo con Gauss, habría pensado que había sacado comida preparada de su bolsa de almacenamiento y la había calentado con el calor residual del cofre. Sí, Gauss levantó el pesado libro que tenía en la mano. ¿Leí en el libro que parece comestible?, preguntó. Sintió una creciente admiración por el autor de una guía completa de ingredientes alimenticios en el bosque Esmeralda. Para haber recopilado información tan valiosa, el autor debió de dedicar incontables horas a su creación, con la dedicación de Shannon, probando cientos de hierbas. Desafortunadamente, buscó en todo el libro, pero no encontró la firma del autor. Tras preguntar en la librería, solo supo que se trataba de un libro con derechos de autor abiertos y que cualquier organización cualificada podía imprimirlo y publicarlo. Además, parecía tratarse de una serie de libros, y el contenido no se limitaba al bosque Esmeralda. Los ojos azules de Aliyah recorrieron el pesado libro que Gauss sostenía en una mano, con una expresión algo complicada.
¿Es este libro otra vez? Gauss se lo había recomendado muchas veces, pero ella siempre lo rechazaba. Si no hubiera tenido a Gauss cerca para probarlo primero, no se habría atrevido a comer la sospechosa carne y sangre del monstruo. Aunque se había quejado de Gauss muchas veces en su corazón, tenía que admitir que Gauss era generalmente confiable a la hora de manipular y comer ingredientes de monstruos. Al menos las pocas veces que lo había comido, parecía comestible, aunque a veces tenía algunos efectos secundarios. Sin embargo, monstruos de élite, antes, solo comíamos monstruos de bajo nivel, pero esta vez estamos cocinando un verdadero monstruo de élite. ¿Está realmente bien? Las dudas de Alia persistían. Gauss desconocía sus complejas actividades psicológicas. Levantó la espada de 1 metro y comenzó a procesar los ingredientes del monstruo del cofre del tesoro según las instrucciones de la receta. Primero cortó la punta y la raíz de la lengua. Tras perder su vitalidad, la carne y la sangre del monstruo del cofre del tesoro ya no tenían la resistencia que habían mostrado en la batalla. Aunque le costó un poco más de esfuerzo, cortó con éxito las partes no comestibles. Y por seguridad alimentaria, lo comparó con el diagrama anatómico del libro y cortó deliberadamente un poco más. Luego comenzó a procesar la parte central de la lengua. La cortó en rodajas de grosor uniforme y, con un cuchillo, recortó la piel de los bordes, dejando al descubierto el tierno y saludable centro rosado. La enjuagó con agua limpia para eliminar cualquier resto. Ante él yacía el ingrediente comestible de alta calidad escrito en la receta. La carne rosada, translúcida como gelatina cremosa, estaba cubierta por una veta muscular de extraña belleza. Bajo la suave luz de la lámpara del techo, la carne brillaba con un brillo resplandeciente, como la porción más lujosa de sashimi de atún premium de una vida anterior. Parecía increíblemente tentador. La nuez de Adán de Gauss rodó mientras contemplaba el producto terminado, dejando solo 2 o 3 kilos de esencia. Una sonrisa de anticipación se dibujó en su rostro. Se ve bien. A pesar de su escepticismo inicial, Alia tuvo que admitir que la comida meticulosamente preparada que tenía ante ella exudaba un atractivo irresistible. Es decir, ignorando los colmillos carbonizados, los restos picantes a medio digerir y la pila de órganos compuestos disecados y de colores sospechosos en la caja cercana. Fríe un poco, haz sopa con un poco y deja que Alia impregne el resto con el poder de la naturaleza para conservarlo fresco, decidió rápidamente Gauss. Solo había 2 o 3 kilos de carne de esencia frente a ellos, pero basándose en su experiencia con la comida monstruosa, probablemente no podría terminarla toda de una sentada. Era la hora del almuerzo, e incluso si no se hubieran encontrado un monstruo del cofre del tesoro, era hora de comer. Alia, ¿me ayudas? De acuerdo, asintió Alia, sin decir nada más. Primero, sabía que no podría convencer a Gauss, y segundo, sentía curiosidad por el sabor de un monstruo de élite. Se giró hacia el borde de la plataforma y comenzó su búsqueda. Ya estaba acostumbrada a recoger leña y construir la olla. La plataforma carecía de leña adecuada, pero encontró muchas enredaderas secas y duras, que cortó para sustituirla. Mientras las dos se afanaban, pronto se alzaron volutas de humo sobre la platier. Una gran losa de piedra limpia reposaba sobre el fuego, quemándose hasta adquirir un rojo tenue. Gruesas rebanadas de lengua, frotadas con sal de roca triturada, fueron untadas con grasa y colocadas suavemente sobre la losa. En el instante en que la grasa tocó la piedra caliente, se desprendió un delicioso crujido y un rico aroma a carne. Como el imitador ya había sido quemado a altas temperaturas, la piedra no necesitaba ser, esta vez, se selló durante un buen rato, volteando cada lado aproximadamente cada 30 segundos. Una vez que ambos lados se sellaron hasta alcanzar un atractivo dorado, chisporroteando con su jugosa grasa, estaba listo para ser desmoldado. Gauss cortó la gruesa loncha de lengua por la mitad, colocando una en su plato y la otra en el de Alia. Luego, bajo la atenta mirada de Alia, pinchó la fragante carne con un tenedor y se la metió en la boca sin dudarlo. En cuanto la comida entró en su boca, los ojos de Gauss se iluminaron. El rico aroma de la carne, mezclado con los jugos chisporroteantes, explotó en su boca. La carne, tierna y elástica, se sentía completamente cruda. Al morderla, los jugos rezumaban sin cesar, el rico aroma de la grasa y el de la propia carne se entrelazaban en su lengua. Mejor aún, cuanto más masticaba, más la disfrutaba. La firmeza única de los tendones creaba una textura única, suave pero firme. Con razón la elogiaban tanto en la receta.
Había considerado las ancas de rana oxidadas y la carne de serpiente helada como exquisiteces excepcionales, pero comparadas con la lengua frita del monstruo del cofre del tesoro que tenía delante, palidecían. Sus glándulas energéticas se activaron rápidamente, secretando hormonas que le provocaron una oleada de intenso placer. Genial, qué rico. ¡Guau! Gauss dejó escapar un largo suspiro, sin escatimar en elogios. Una oleada de calor le recorrió el cuerpo. Este pequeño trozo de carne le proporcionaba la energía de un gran filete. Al ver el deleite de Gauss, Aliyah se armó de valor, cogió la carne con el tenedor, abrió un poco la boca y mordió con cuidado un trozo con sus dientes blancos. MMM. Enseguida, su rostro imitó el deleite de Gauss. El sabor era impecable. Y quizá solo fuera cuestión de gustos, pero sintió que la carne del monstruo del cofre del tesoro, a diferencia de la comida monstruosa común que había comido 2 veces antes, tenía una dulzura indescriptible. Por un momento, dejó atrás sus reservas sobre la comida monstruosa. Tras probar el dulzor, Gauss continuó asando la carne. Por desgracia, Aliyah, rebosante de energía, se quedó rápidamente sin comida. Gauss comió solo unos cuantos trozos más, y luego le dio varios más a Ulfen, que ya babeaba. Y que también comió un trozo. Sin embargo, como ambos estaban tan llenos, tuvieron que abandonar la sopa que habían planeado. Por suerte, solo habían hervido un poco de agua y aún no habían echado los ingredientes en la olla, así que no fue un desperdicio. Se tumbaron un rato en las colchonetas de la platier. Tras descansar un rato, se levantó y se estiró. Después de una batalla tan intensa, una barbacoa abundante era una auténtica delicia. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. El rostro de Gauss se iluminó de alegría. No sabía si era una ilusión, pero se sentía un poco más fuerte. Sin embargo, al revisar el perfil en el manual del aventurero, no se observaron cambios en los valores de los atributos. En fin. Aunque fuera una ilusión, al menos lo había disfrutado como un manjar puro. ¿Cómo te sientes después de comer? ¿Algún efecto secundario? Preguntó Gauss, mirando a Aliyah, que se había levantado con él. Aliyah se tocó el estómago, evaluando cuidadosamente su estado, y negó con la cabeza. Aparte de estar sobrealimentada, no parece que tenga ninguna de las molestias anteriores. Aliyah también se sorprendió un poco. Estaba preparada para síntomas similares a los que había experimentado con la carne de rana y serpiente. Entumecimiento en la boca y escalofríos por todo el cuerpo. Inesperadamente, este monstruo de élite de alto nivel era sorprendentemente fácil de comer. Entonces, el mímico, es bastante adecuado para promocionarlo como ingrediente alimenticio normal, dijo Gauss, acariciándose la barbilla pensativo. ¿Ascenso? Los mímicos son demasiado peligrosos y difíciles de manejar, dijo Aliyah con impotencia. Aunque el manejo de Gauss parecía sencillo, el nivel de desafío del mímico era 2. Sumado a sus singulares habilidades de camuflaje, los aventureros comunes no son rival para este monstruo. Además, los mímicos suelen aparecer solo en zonas peligrosas como laberintos, dejando a la gente común completamente fuera de su alcance. Y en un laberinto repleto de peligros, ¿cuánta gente, tras derrotar con éxito a un mímico, se quedaría con un pequeño sorbo de comida? Solo aventureros como Gauss, apasionados por la comida de monstruos, lo harían. No importa, sigamos explorando, dijo Gauss, sin dudarlo. Guardó el cofre del tesoro recién limpiado y desinfectado y las 2 filas de colmillos afilados en la bolsa de almacenamiento. El cofre también podía contener otros suministros, así que no ocupaba mucho espacio. Tanto el cofre como los colmillos eran trofeos muy duraderos y valiosos por sí mismos, así que, naturalmente, no los abandonaría allí. Tras tantear un rato alrededor de la plataforma y raspar algunas monedas de plata antiguas de las grietas de las baldosas, los 2 hombres, satisfechos, subieron por el sendero usando las enredaderas y plataformas al otro lado del camino por el que habían venido. Con su asombrosa habilidad para saltar, Ulfen cruzó las plataformas con varios saltos poderosos, aterrizando sano y salvo junto a ellas. Después de comer y beber, el grupo partió de nuevo. Gauss recargó su campo Gauss para él, Aliyah, Ulfen e Ike. Esto se había convertido en un hábito que había desarrollado en la naturaleza. Cada pocas horas, antes de que el hechizo expirara, lo disipaba y lo recargaba con un nuevo escudo. Mientras consumía maná, minimizaba el riesgo de un ataque sorpresa durante este período de protección. Además, la carne de lengua del cofre del tesoro que acababan de consumir seguía reponiendo nutrientes y energía continuamente.
Los pasos de los dos hombres eran más rápidos y poderosos que antes, mientras continuaban navegando por el exuberante laberinto del segundo nivel. ¡Crack! Gauss retrocedió un paso rápidamente. Casi al instante siguiente, en la pared cercana cubierta de hiedra, una Venus atrapamoscas agrandada cerró repentinamente sus hojas dentadas, con los bordes aún temblando ligeramente. Lo sabía, jaja. Tras vagar un rato por el segundo piso del laberinto, Gauss ya podía predecir qué rincones podrían albergar atacantes similares. Este espacio aparentemente de ensueño y exuberante, bajo su hermoso exterior, acechaba innumerables peligros. Varias plantas exóticas, plantas agresivas que atacaban a los forasteros y una variedad de insectos. Era mucho más traicionero que el desolado primer piso. No pudo evitar pensar en el grupo de aventureros atacado afuera esa mañana. Aunque habían descubierto la entrada al segundo piso, no se habían precipitado. Fue una decisión inteligente. De lo contrario, a juzgar por la información actual, ese grupo de aventureros, al carecer de jugadores profesionales, habría tenido dificultades para escapar ileso. En el segundo piso, incluso los monstruos del nivel inferior eran extremadamente sigilosos y agresivos. No es de extrañar que la guía del laberinto solo recomendara explorar el primer piso a los aventureros de nivel inferior, mientras que recomendaba explícitamente solo a los jugadores profesionales explorar el segundo piso e inferiores. Misil mágico. Retrocedió unos pasos, manteniendo una distancia prudencial. Gauss observó las plantas que tenía delante y golpeó con su bastón. Un brillante misil azul impactó con precisión en las raíces de la planta carnívora, en lo profundo de la pared rocosa. ¡Bang! La gigantesca Venus atrapamoscas que bloqueaba el camino explotó, esparciendo tallos verdes y savia pegajosa por todas partes. Planta carnívora eliminada. Total de monstruos eliminados. 1501. Tras derrotar a su objetivo, Gauss desbloqueó el 25º monstruo común de la guía de monstruos. El motivo del 25º fue que, anteriormente en el viaje, había matado a un escarabajo gigante, desbloqueando así el 24º. Recibió el título Cazador de Plantas Carnívoras, que sube de nivel con cada eliminación. Efecto actual. Némesis, en general, la mayoría de los monstruos de tipo planta de bajo nivel no son difíciles de eliminar si se descubren con antelación. Incluso sin usar hechizos a distancia como Gauss, unos cuantos golpes fuertes a las raíces de la planta con un arma un poco más larga pueden acabar con ella. Claro que esto requiere predescubrimiento, un aspecto crucial. Gauss era cada vez más consciente de la importancia de la percepción en el laberinto. Al observar el brazalete Lynxi en su muñeca, la idea de venderlo por dinero ahora se está convirtiendo en quedárselo para su propio uso. Al menos durante el tiempo que exploró el laberinto, resultó bastante útil. Llevarlo puesto no solo le permitió evitar muchos peligros, sino también encontrar un botín extra. Siempre podía venderlo si quería. Al pasar junto a los restos de plantas carnívoras, Gauss los examinó con atención, pero no encontró ningún botín valioso. Tras un momento de vacilación, cortó algunas esferas desconocidas, quizá frutos o semillas, y las guardó en su bolsa de almacenamiento. El equipo continuó avanzando, separando el denso follaje con un sonido penetrante. Ha aparecido otra señal. Al llegar a un espacio abierto que parecía un salón, apareció una señal. La vieja y familiar señal reapareció, con su inscripción indescifrable. Junto a ella había un rústico banco de piedra. Gauss y Alia llevaban un rato caminando y decidieron descansar en el banco. Gracias a su experiencia previa, había descubierto que consumir ingredientes de los monstruos del cofre del tesoro aumentaba la fuerza y la resistencia durante un tiempo limitado, pero el efecto solo duraba unas 2 horas. Quizás el consumo a largo plazo, gracias a los efectos de las glándulas de almacenamiento de energía, podría mejorar sutilmente la condición física. Tenía una vaga corazonada. Gauss, ¿miras ahí? Alia, sentada en su silla, miró a su alrededor. De repente, se giró y vio un edificio distintivo detrás de ella. Gauss se giró y miró en la dirección que ella señalaba. Vio un pabellón verde oscuro, rodeado de exuberante vegetación, o mejor dicho, como una enorme jaula de pájaros. Se alzaba en silencio, rodeado por una tenue película de energía verde, que dificultaba distinguirlo a distancia. ¿Qué era eso? Tras un breve descanso, Gauss y Alia se levantaron y caminaron con cautela por el resbaladizo suelo cubierto de musgo hacia el pabellón verde intenso, la jaula de pájaros.
Aunque rodeado de exuberante vegetación, la pulcra mampostería bajo sus pies y el entorno relativamente abierto, sin arbustos descuidados, insinuaban un plan artificial, más parecido a una antigua plaza pública abandonada que a una cueva natural. Claramente, se trataba también de los restos de una antigua civilización. Al acercarse, el pabellón finalmente se distinguió en toda su extensión. No era un pabellón de piedra tradicional, sino una composición de innumerables plantas vivas, de un verde intenso y hojas anchas, similares a la hiedra, entrelazadas en un intrincado patrón. Entrelazándose, arremolinándose y protegiéndose, formaron finalmente una cúpula hemisférica de aproximadamente 3 metros de altura y 2 de diámetro. Una enorme jaula de pájaros botánica. Lo más impactante era el escudo de energía verde y brumoso que envolvía todo el pabellón. Como una fina onda translúcida, o quizás una brizna de niebla, lo envolvía suavemente. A través de él, se podía distinguir vagamente la entrada a un pasadizo inferior. Todo lo demás era indistinto. ¿Es imposible entrar?, preguntó Alia, tímidamente, golpeando el pabellón con su bastón de roble. A pesar de su delicado y frágil exterior, el pabellón parecía notablemente sólido. Gauss blandió su espada de acero varias veces, entumeciendo sus nudillos por el retroceso, pero fue en vano. Luego probó proyectil mágico, mano de mago, flecha ardiente, mano ardiente y otros conjuros y hechizos. Pero, eligiera lo que eligiera, la delicada vegetación, sus hojas y el halo de agua brumosa permanecían inmóviles, bloqueándolo todo con firmeza. Este pabellón poseía claramente una cualidad indestructible, mucho más allá de sus capacidades actuales. Hay una ranura aquí, aparentemente para guardar cosas. Alia señaló una depresión natural formada por enredaderas cerca de la puerta. Quizás necesitemos encontrar la llave correspondiente para abrir este pabellón, especuló Gauss, intuido. Memorizó la forma cóncava. Los dos registraron los alrededores con cuidado, pero por desgracia, no encontraron nada parecido. Me pregunto si somos los primeros en descubrir este pabellón verde, dijo Alia, mirando hacia el interior. Gauss negó con la cabeza. Es difícil saberlo. Si otros habían estado aquí antes, o si llegaron después, significaría que más gente se uniría a la búsqueda de llaves similares. Sin embargo, el laberinto era enorme, y como apenas estaba en sus primeras etapas de apertura, no era de extrañar que solo ellos dos hubieran descubierto este lugar. Acampemos aquí esta noche, Gauss miró a su alrededor. Ya había explorado la zona mientras buscaba la llave y no había encontrado nada peligroso. Además, esta sala tenía menos insectos que otras zonas, lo que la convertía en un buen lugar para acampar. La tenue luz en el aire se atenuó gradualmente. Alia bostezó. La actividad de hoy era un poco más intensa de lo habitual. Madrugando, rescató al afligido grupo de aventureros, buscó la entrada al segundo piso inferior, la alcanzó, exploró, mató a los mímicos y continuó explorando. Descansemos después de cenar, dijo Gauss, aún con energía. Revolvió la olla con una cuchara. El guiso de lengua de mímico se cocinó rápidamente, su rico aroma llenó el campamento. Prueba de que los buenos ingredientes son deliciosos sin importar cómo se preparen. A diferencia del almuerzo, la cena era un guiso, pero igual de delicioso. Después de comer y beber, Alia sintió aún más sueño. Eligieron un rincón contra la pared y montaron su tienda. Gauss esparció polvo repelente de insectos y serpientes por la zona y preparó con cuidado el hechizo alarma. Después de todo esto, volvió a leer el libro de formaciones a la luz de la fogata. Sintió una ligera somnolencia. Les dio una palmadita a Ulfenieco a su lado, indicándoles que prestaran atención. Además del hechizo de alarma, Ulfenieco también servían de seguridad al equipo. Gauss descorrió la cortina de la tienda y se acostó dentro. Gauss estaba medio dormido, despertado sobresaltado por un ruido inusual. Revisó la alarma y vio que se había activado. Se sobresaltó. Inmediatamente revisó el campo de fuerza Gauss en su cuerpo. Estaba intacto, sin un solo rasguño ni desgaste. Esto le dio un ligero suspiro de alivio. Luego sacó su bastón de hueso de su bolsa y salió con cuidado de la tienda. Afuera, Ulfen dormía junto a la fogata. Sobresaltado por el ruido de su salida, levantó la cabeza soñoliento. Raven-Eco paseaba con agilidad por el claro cercano. Gauss miró a su alrededor. El campamento estaba en completo silencio, el fuego crepitaba y nada parecía fuera de lugar. ¿Se activó el hechizo por error? Gauss frunció el ceño. Estaba seguro de no haber visto nada inusual. Pero esta era la primera vez que ocurría una situación así, y la magia en general era bastante estable en el uso real.
La alarma se había disparado varias veces antes, pero siempre era por algo, ya fuera una pitón que pasaba o una bandada de águilas que aterrizaba en el campamento. ¿Y si fueron un Feneique quienes la activaron? No podía ser. Eran inmunes. Por precaución, Gauss despertó a Alia desde la tienda de al lado. ¿Qué pasa? Alia se frotó los ojos somnolientos y salió de la tienda, con una marca roja de la almohada aún grabada en una mejilla. Se ha disparado la alarma, respondió Gauss. ¿Qué? El bostezo de Alia se congeló en sus labios. Su sueño se disipó al instante. Inmediatamente sacó su bastón de roble y miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están? Sin embargo, vio lo mismo que Gauss, nada inusual. Justo entonces, sopló una brisa fría. Gauss y Alia se estremecieron al unísono, un escalofrío que les atravesó el alma en una fracción de segundo. ¿De dónde venía el viento? Pero al instante siguiente, se dio cuenta de que algo andaba mal. Con su condición física, le era imposible temblar ante la simple visión de una ráfaga de viento. Recordando la alarma que se había disparado sin razón aparente, surgió una hipótesis. La tenue luz del brazalete espiritual envolvió sus ojos, y pronto su visión comenzó a cambiar ligeramente. Observando con atención, vislumbró vagamente una figura fugaz, distorsionada y borrosa en el aire, antes transparente. ¿Son espíritus errantes? Gauss confirmó su sospecha inicial. Los espíritus errantes, también conocidos como espíritus, son espíritus incorpóreos y etéreos. Normalmente, tras la muerte de un ser inteligente, el alma se disipa de forma natural, incapaz de formar un espíritu. Sin embargo, en ciertas circunstancias, mediante la intervención de magia oscura o rituales, pueden nacer espíritus errantes. Poseen cierta naturaleza inmortal, no necesitan aire, comida ni sueño, y son invulnerables a las armas comunes. ¿Espíritus errantes? Alia miró a su alrededor con ansiedad. Al ser recordada por Gauss, ella también sintió un frío invisible envolviendo el campamento, como si innumerables ojos invisibles observaran desde las sombras. ¡Ay! Urfen se puso de pie de un salto. No había notado gran cosa, pero al ver a ambos maestros recelosos, también tomó sus propias precauciones. ¿Qué hacemos ahora? ¿Irnos? No hace falta, Gauss negó con la cabeza. Estos espíritus errantes, ávidos de la energía vital, habían elegido al enemigo equivocado. Los aventureros comunes podrían estar indefensos contra ellos, agotados de vitalidad. Limni partió al día siguiente, pero eso no lo incluía a él. Levantó su bastón de hueso y bramó. Luz. El hechizo de luz, perfectamente adaptado al bastón de hueso, desató un resplandor brillante. La sala se iluminó al instante como el día. Uf. Uf. Un grito estridente resonó, e innumerables fantasmas se retorcieron y forcejearon en la intensa luz, huyendo presas del pánico mientras llenaba la sala. Algunos de los que estaban cerca fueron aniquilados instantáneamente por el hechizo de luz, dejando una tenue aura negra flotando en el aire. Mataste a un vagabundo. Conseguiste el título Cazador de Fantasmas, que sube de nivel a medida que aumentas tus bajas. Efecto del título. Quemar. Al luchar contra vagabundos y criaturas fantasma avanzadas similares, tus ataques efectivos tendrán un efecto de quemadura continua adicional. Palabras destellaron ante los ojos de Gauss. Un único hechizo de luz. El efecto devastador sobre los espíritus errantes cercanos fue asombroso. Monstruos muertos. 1526. Al instante, 25 espíritus errantes quedaron reducidos a cenizas. Y si los demás espíritus errantes del exterior no hubieran escapado rápidamente, probablemente habría habido aún más. Gauss no se sorprendió. Su hechizo de luz no era un hechizo de luz cualquiera. Impulsado por el bastón de hueso, tenía un poderoso efecto devastador contra las criaturas de la oscuridad. Por lo tanto, el espíritu errante expuesto al hechizo de luz no era diferente de una criatura común atrapada en el fuego. Y, aunque ya no había espíritus errantes, las palabras ante los ojos de Gauss seguían parpadeando. Espíritu errante muerto *1. Quizás algunos de los espíritus errantes que huían seguían muriendo bajo los efectos abrasadores. Finalmente, el recuento de muertes se mantuvo en total de monstruos muertos. 1535. Un total de 34 espíritus errantes habían sido purificados. Debería estar bien, Gauss lanzó un hechizo de luz sobre una gran piedra en la puerta. La magia debería durar varias horas. Durante este tiempo, cualquier espíritu errante que se acercara sería ahuyentado por el hechizo. Allí, entonces volveré a descansar.
Tú también deberías ir a descansar, dijo Alia con un temblor en los párpados. De acuerdo, asintió Gauss, reiniciando el hechizo de alarma para los alrededores. Luego tomó un pequeño pincel y recogió con cuidado las cenizas blancas esparcidas por el suelo en un frasco transparente. Estas cenizas eran los restos de los espíritus errantes que acababan de morir, así que deberían ser de algún valor. Al observar la sala iluminada con la intensidad del día bajo el hechizo de luz, Gauss bostezó y regresó a su tienda. Podría considerarse un magnífico némesis de las criaturas fantasmales. Los monstruos fantasmales detestan la luz del sol por naturaleza, y su hechizo de luz tiene un efecto de ataque especial. Ahora, con la incorporación de quemar, este hechizo, originalmente pensado para la exploración y la iluminación, se ha convertido en un hechizo ofensivo. Lo único desafortunado es que, debido a las duras condiciones de formación en la interfaz material, los monstruos fantasmales parecen encontrarse con menos frecuencia. De lo contrario, no habría desbloqueado al 26º monstruo común de la guía ilustrada hasta ahora. Tumbado en la manta, no pudo evitar recordar la vaga imagen del espíritu errante que había visto antes. Parecía tener una forma humanoide básica, aunque más alto que un humano normal, y cubierto por un extraño caparazón etéreo. ¿Podría ser una forma de vida inteligente de la civilización perdida? La noche transcurrió sin incidentes. Hasta la mañana siguiente, despertó sin más molestias de otros espíritus errantes. No sabía si el hechizo de luz lanzado en el campamento había sido demasiado efectivo para ahuyentar a los demás espíritus errantes, o si solo se trataba del grupo anterior de espíritus errantes en la zona, y tras su ataque anterior, estaban tan asustados que no se atrevían a volver a la sala. Se despertaron más tarde de lo habitual. Se estiró Alia. Cuanto más tiempo permanecen los aventureros en el laberinto, más cansados parecen estar. No está claro si se debe al entorno o a un efecto psicológico. Exploremos un último día hoy. Saldremos mañana, le dijo Gauss a Alia. Bien, es hora de volver a Barry a reabastecernos, asintió Alia. La primera exploración del laberinto del equipo Gauss iba a ser breve. Habían aprendido bastante en los últimos días, y era hora de asimilarlo. También habían recibido una misión secundaria de exploración del laberinto para encontrar la llave del pabellón verde. Gauss asintió y echó un vistazo a la sección de élite del manual de monstruos. 5 monstruos de élite habían sido aniquilados, 5. No estaba claro si encontrarían al 5º monstruo de élite en este último día de exploración. Tras empacar sus mochilas y limpiar los escombros del campamento, continuaron su último día de exploración. Pasaron toda la mañana avanzando por el segundo nivel del bosque verde. El manual de monstruos comunes de Gauss había añadido varios miembros nuevos. El escarabajo vertical, el mosquito esporulado y el coléndolo. Esto elevó el número de monstruos comunes en su manual a 29, un ritmo de crecimiento notable. Precisamente por la riqueza y diversidad de la ecología del laberinto, confiaba en lograr su siguiente objetivo de recolectar 50 monstruos comunes. Los 3 nuevos monstruos encontrados esta mañana no eran particularmente formidables, pero no eran aptos para comer y parecían poco apetitosos. ¿Hay más bichos por aquí?, preguntó Alia de repente. Ahuyentando una mosca molesta, observó los enjambres de diminutos insectos en la distancia, sintiéndose impotente. Aunque no eran particularmente agresivos, sentían una verdadera incomodidad al aterrizar sobre la piel o hundirse en el cabello. Sí, confirmó Gauss su posición en el mapa mental. Ambos ya habían recorrido una distancia considerable por el lado este del segundo piso del laberinto. El camino que les esperaba estaba claramente marcado en el mapa. Marcó cada punto especial por el que pasó, incluyendo la entrada inicial, el lugar donde recolectó conos de linterna, la plataforma hundida donde se encontró con el monstruo del cofre del tesoro y la extraña sala donde había acampado la noche anterior. Claro que, a pesar de su considerable progreso, su exploración general del segundo nivel del laberinto seguía siendo bastante limitada debido a su naturaleza lineal, y la mayor parte del mapa permanecía sumida en la oscuridad. Tras caminar un trecho, los dos se detuvieron de repente. No era porque necesitaran descansar, sino porque Gauss contempló el camino abruptamente interrumpido ante él e intercambió una mirada con Alia. Al bajar la vista, vio una niebla oscura, arremolinada e insondable bajo sus pies y más adelante. Parecía el límite de un mapa que aún no se había cargado ni renderizado. Desde lo profundo de la niebla, se oía un cántico extraño e impredecible, mitad canto, mitad llanto, teñido de una indescriptible inquietud y aprensión. ¿Terminamos por ahora?
Gauss recordó la descripción de las etapas de crecimiento del laberinto en la guía del laberinto. Probablemente habían llegado al límite temporal de su laberinto actual. Quizás, a medida que el laberinto continúa creciendo, se abrirán gradualmente áreas posteriores. Pero se siente tan extraño. Al observar la niebla negra y ondulante, Gauss se sintió vagamente incómodo. ¿Será este el fin del mundo del laberinto? Pero la magia de luz en su mano no surtió ningún efecto. Obviamente, no se trataba de una existencia siniestra, sino simplemente de un fenómeno natural. Deberíamos regresar. Gauss apartó a Alia de un golpe antes de que terminara de hablar. Sobre sus cabezas, una figura pálida y estilizada cayó como un rayo. Rayos. Las manos y la mirada de Gauss eran rápidas. Mientras apartaba a Alia, desenvainó su espada para bloquear el ataque en la nuca de Alia. Chispas salieron disparadas del punto de colisión de la fina espada de acero y el pálido cuchillo de mano. Gauss gimió cuando una oleada de inmensa fuerza atravesó la hoja, lanzándolo hacia atrás. Dio varios pasos pesados, apenas logrando estabilizarse y evitar ser sumergido en la niebla negra que se arremolinaba. Levantó la vista. Al final del laberinto, se encontraron con un guardia pálido. Gauss contempló la pálida figura que tenía ante sí, emitiendo un aura invisible y opresiva. Respiró hondo, obligándose a calmarse. Era un monstruo que nunca había visto. Ni siquiera podía nombrarlo. Todo su cuerpo parecía haber perdido todo color, dejando solo una palidez escalofriante. Su forma era aproximadamente humanoide. Digo aproximadamente porque la parte superior del cuerpo conservaba vagamente la silueta de una mujer. Un pálido caparazón cubría todo su cuerpo, y su pecho era humanoide, con una curva recta y regordeta. Su cabello blanco caía hacia abajo, y sus ojos sin vida los miraban fijamente. Un par de esquinas ligeramente curvadas y delgadas en la parte superior de su cabeza añadían un toque de encanto inhumano. Sus brazos eran delgados, sus dedos blancos como el jade, pero de sus antebrazos brotaban afiladas cuchillas, fusionadas a sus huesos, que emitían una hermosa y fría luz. Era esta aterradora arma la que acababa de atacar a Alia. Lo más sorprendente era que la parte inferior de su cuerpo no consistía en 2 piernas, sino en 3 pares de delgadas patas, similares a las de un artrópodo. Sus afilados dedos, como de acero, permanecían firmemente plantados en el suelo resbaladizo, inmóviles, demostrando un equilibrio y un agarre extraordinarios. A Gauss se le encogió el corazón. Este era solo el segundo piso del laberinto subterráneo. ¿Cómo podía aparecer un monstruo de este calibre? Percibía la amenaza que emanaba al menos en el nivel de desafío 3, quizás incluso superior. Sin embargo, por alguna razón, su deseo de atacar era débil. Tras lanzar a Gauss por los aires, se congeló en el sitio, con el cuerpo crujiendo. Los dos grupos se enfrentaron en el aire, estancado. Alia contempló a la criatura pálida, parecida a una marioneta. Todavía aterrorizada, se tocó la nuca, con un sudor frío brotando. El frío aún persistía. Aunque protegido por el campo de fuerza de Gauss, tenía sus límites, y el ataque se dirigió al cuello, la parte más vulnerable del cuerpo humano. Si no fuera por la rápida reacción de Gauss, o, en otras palabras, si su compañera de equipo no hubiera sido Gauss, las consecuencias, la alegría que le trajo la fluida y fructífera exploración del laberinto durante los últimos días se vio instantáneamente destrozada por la crisis que acababa de ocurrir. Este es el laberinto. La oportunidad y la muerte coexisten. Algunos se alzan aquí, mientras que otros descansan en paz. Tragó saliva, aferró con fuerza su bastón de roble y retrocedió unos pasos en silencio, acercándose a Gauss. Ten cuidado, advirtió Gauss. De acuerdo. Tras la advertencia, Gauss centró su atención en el enemigo que tenía delante. Para ser sincero, se sentía vagamente familiarizado con su apariencia. Al recordarlo con detenimiento, descubrió que se parecía a las figuras fantasmales de la noche anterior. Sin embargo, la figura fantasmal era más humanoide que la otra, mientras que la criatura que tenía delante era más insectoide. Pero en general, ambas tenían un estilo y una apariencia similares. Gauss dio un paso tentativo hacia la izquierda. Listo. Casi simultáneamente, el guardia arácnido también se deslizó un par de pasos en la misma dirección. Gauss se detuvo, y este también. Esta extraña sincronización lo hacía parecer menos una criatura viviente y más una marioneta asesina programada. Gauss frunció el ceño. De ser posible, no quería entrar en combate en un entorno tan reducido. Este espacio se adaptaba perfectamente a la gran movilidad de las piernas del oponente, pero limitaba gravemente a Gauss, un jugador versátil.
Necesitaba espacio para lanzar hechizos, y la mayoría de los hechizos requerían cierta distancia para ser más efectivos. Si se acercaba demasiado, el daño causado por los hechizos se convertiría en una amenaza. Además, según su percepción, el nivel de desafío del oponente era al menos nivel 3, o incluso superior. Solo era nivel 2, y aunque sus diversas habilidades aumentaban su poder de combate mucho más allá del estándar de un nivel 2 normal, podría ser capaz de luchar contra un monstruo con el poder de combate de un profesional de nivel 3 ordinario durante un corto periodo de tiempo. Pero si duraba mucho tiempo, lo más probable era que fuera derrotado. ¿Quieres pelear? Alia agarró con fuerza su bastón de roble, con expresión seria, y respiró hondo. También notó la escena casi simultánea. Si Gauss quería pelear, aunque la presión fuera algo grande, ella seguiría adelante, incluso si la criatura estuviera a cierta distancia, lo que le producía una fuerte sensación de presión. Gauss ladeó la cabeza para mirarla, viendo su expresión solemne, dispuesta a luchar por su vida. Negó con la cabeza, con un tono inconscientemente tranquilizador. No te preocupes, todavía no es tan peligroso. ¿Qué te parece esto? Lo aguantaré un rato, tú cabalgas en Ulfen y tú y Eco regresarán por donde vinieron, dijo Gauss rápidamente. Intentaré quitármelo de encima y reunirme con ustedes. ¿Cómo puedes? Los ojos de Alia se abrieron de par en par. Nunca abandonaré a mis compañeros ni huiré. Si quieres quedarte y luchar contra este monstruo, yo también. Dijo con firmeza. Aunque no pueda ayudarte mucho, al menos puedo retrasar sus movimientos. Pensó que Gauss se sacrificaba para salvarla, su compañera. Una emoción indescriptible la invadió, y sus ojos parecieron enrojecerse lentamente. ¿Qué estás haciendo? Dijo Gauss con impotencia. No te preocupes, yo no me estoy sacrificando. Lo tengo. Giró la mano y sacó el pergamino de teletransportación de su bolsa. Es un pergamino de teletransportación. Si las cosas se ponen feas, lo activaré y huiré. Gauss sostenía el pergamino en la mano con tono firme. ¿En serio? La mirada de Alia se posó en el pergamino que tenía en la mano, que le resultaba familiar. Las runas grabadas en su superficie indicaban claramente que se trataba de un pergamino de teletransportación. Quedó profundamente impresionada. Después de todo, su primer encuentro real en el bosque Esmeralda fue cuando su compañera maga temporal usó el pergamino de teletransportación para escapar, lo que provocó que el zorro lobo escapara durante su misión. Por eso, había memorizado el diseño del pergamino. Le había dejado una cicatriz psicológica. Cuando conoció a Gauss, le preocupaba que se encontrara con un enemigo invencible en combate y de repente sacara el pergamino de teletransportación y huyera, dejándola sola para luchar de nuevo contra el enemigo. No esperaba que Gauss tuviera un pergamino de teletransportación. Pero a diferencia de su anterior compañera maga, el pergamino de Gauss era simplemente una garantía adicional para asegurar su evacuación segura. Parece que el pergamino de teletransportación no es el problema, solo la persona que lo usa. Entonces debes darte prisa en encontrarnos, instó Alia con preocupación. No dudes en usar el pergamino. Repartiremos el costo entre nosotros más tarde, añadió, temiendo que Gauss intentara ahorrar dinero y evitar problemas. Sí, asintió Gauss. Actúa a mi entera disposición. Sube al monte Ulfen y no mires atrás. Entendido. Gauss respiró hondo y guardó su fina espada de acero y su bastón de hueso en su bolsa. Luego recuperó el cetro indestructible. Su gran peso y su firme agarre le dieron una sensación de seguridad. Por eso había sacado el cetro indestructible. El breve encuentro ya le había dado una idea de la fuerza de su enemigo. Era más grande y significativamente más fuerte que él, así que usar la fina espada de acero para resistirlo no sería una opción en ese momento. Además, el cetro inquebrantable le otorgaba una bonificación al campo de Gauss. Con la mirada fija y una respiración profunda, tomó una decisión al instante. Vamos. Gritó. Casi simultáneamente, desató sus habilidades salto mejorado y fuerza monstruosa, una oleada de inmenso poder recorrió su cuerpo. Al instante, su torso, especialmente sus piernas, se engrosó repentinamente. Sus músculos, antes lisos, se hincharon como una roca sólida. ¡Bang! Con la fuerza explosiva de esta doble mejora, su pie golpeó el suelo. La reacción lo lanzó como una bala de cañón. A su lado, Alia, quien lo había observado por última vez, saltó rápidamente sobre el lobo. Aunque todavía estaba algo preocupada por Gauss, sabía que cada segundo que se quedara lo pondría en mayor peligro. Por el contrario, si se marchaba pronto, Gauss podría escapar antes de que el campo Gauss se rompiera.
Dada. Urfen, que ya había recibido la orden, salió corriendo de vuelta por donde habían venido. Recuerda encontrarnos temprano. La voz de Ali ya se desvaneció en el pasillo. Pero en ese momento, Gauss no prestaba atención a estas cosas. Su mirada estaba fija únicamente en el pálido y letal guardia arácnido que tenía delante. Su cuerpo se movía a toda velocidad, y la escena se alejaba rápidamente. En un instante, estaba junto al guardia. Volvió a aplicar fuerza a sus pies, aprovechando el impulso para saltar alto. Agarró con fuerza el pesado bastón de metal con ambas manos, canalizando su fuerza monstruosa hacia sus brazos sin reservas. ¡Crack! Los músculos de sus brazos se hincharon, venas como serpientes reptando bajo su piel. ¡Bang! El pesado bastón de metal atravesó el aire, llevando un viento cortante al estrellarse contra la cabeza del pálido guardia. Este, distraído por la huida de Alia, estaba a punto de deslizarse en su persecución cuando sintió el viento cortante del bastón desde un costado. Su reacción fue increíblemente rápida, retorciendo su cuerpo a una velocidad incomprensible, y entonces la robusta hoja de su brazo bloqueó el camino del bastón. ¡Bang! Con un sonido ensordecedor, una ola visible de aire blanco explotó donde el bastón y las espadas chocaron. ¿Cómo? Era de esperar, las piernas son más fuertes que los brazos. Gauss había pensado originalmente. Pongamos a prueba la fuerza de este oponente. ¿Y si es un debilucho con un exterior fuerte? Quién sabe, incluso podría completar su plan de asesinatos para el quinto monstruo de élite. Pero ahora, está claro que no es solo una falsificación. Su fuerza no podría ser más genuina. Probablemente ni siquiera sea un monstruo de desafío de nivel 3. Gauss supuso que eran los primeros aventureros en activar la guardia pálida, por lo que su cuerpo aún no ha alcanzado el modo de combate por completo. Una vez activada, su poder solo se volverá aún más aterrador. Debemos retirarnos. Gauss no tenía intención de enfrentar este desafío de frente. La figura de Alia ya se había desvanecido en la distancia. Era hora de que encontrara una salida. Retirarse ante la dificultad es la estrategia más sabia para un aventurero. Después de todo, los idiotas de sangre caliente no viven mucho. Pensando en esto, giró sus caderas en el aire, ajustando su postura. ¡Crack! Aterrizó, planeando varios metros antes de estabilizarse. En ese momento, el guardia pálido, un fantasma, se acercaba rápidamente. Luz. El tan esperado hechizo de luz desató repentinamente un resplandor brillante desde la punta del cetro de metal, llenando al instante el pasillo con un brillo deslumbrante. El guardia pálido, deslizándose por el aire, entrecerró repentinamente sus ojos sin vida. Aunque su mirada parecía vacía, aún dependía de su visión para obtener información del mundo exterior. Dentro del laberinto, aunque un tenue resplandor brillaba por todas partes, esta luz era diferente de la brillante luz solar natural del exterior. Las criaturas allí, bajo la influencia del entorno durante tanto tiempo, tenían la visión deteriorada, llegando a la penumbra, incluso a la penumbra. Esto era algo que Gauss acababa de comprender la noche anterior. Su hechizo de luz excepcionalmente brillante, incluso sin enfrentarse a criaturas de la oscuridad, podía actuar como una granada aturdidora. El guardia pálido se sobresaltó y ajustó instintivamente su postura defensiva. Los pies de Gauss estallaron repentinamente con una fuerza increíble y corrió hacia el pasaje por el que habían venido. Tras una breve pausa, el guardia pálido finalmente reaccionó y persiguió a Gauss. Luz. Gauss, tras haber recorrido cierta distancia, repitió su movimiento anterior, girando bruscamente y lanzando otro hechizo de luz al guardia. Desafortunadamente, el segundo hechizo fue menos efectivo. Quizás el guardia se había adaptado a la luz brillante o quizás se había preparado para ella, pero su persecución fue impecable. Aprovechando su impulso hacia adelante, las cuchillas de sus brazos brillaron con una luz blanca lechosa, atacando a Gauss. ¡Bang! Gauss bloqueó con su cetro, manteniéndose firme un instante antes de que la fuerza del golpe lo lanzara por los aires. ¡Bang! Gruñó. El guardia, impasible, había anticipado su parada y, mientras atacaba simultáneamente con las manos, continuó su golpe de pierna. Por suerte, el campo de fuerza de Gauss resistió. Esto fue gracias a Campo Gauss, su habilidad principal. De lo contrario, una armadura de mago común a su nivel no habría podido resistir un ataque tan rápido. Gauss desintegró rápidamente el campo Gauss dañado, aumentando su energía mágica. Un nuevo campo Gauss, aparentemente instantáneo, envolvió todo su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, sus defensas fueron restauradas a su estado original. Sí.
Esta fue la razón por la que se atrevió a quedarse y enfrentarse a un poderoso monstruo de élite. Mientras el enemigo no pudiera penetrar su armadura de un solo golpe, podía confiar en su abundante energía mágica, una habilidad principal que le permitía activar instantáneamente el campo Gauss y reconstruir sus defensas. Como una fortaleza. Y ahora mismo, su energía mágica seguía siendo abundante. Pero, mientras Gauss volaba hacia atrás, observó el pasaje circundante. Estaba claramente en esa dirección, pero ¿por qué el ambiente se sentía vagamente diferente de cuando llegó? ¿Qué estaba pasando? Una sensación de inquietud se apoderó de él.